Buenas tardes, presentamos nuestro proyecto de titulación para la carrera de Emergencias Médicas, desarrollado por Camila Pavón, Erika Guaña y Micaela Sánchez. Nuestro trabajo analiza los desafíos del traslado prehospitalario en zonas rurales, tomando como caso de estudio la parroquia de Calacali. Bien. A continuación, el resumen ejecutivo. Este estudio describe las limitaciones actuales en el traslado de pacientes críticos desde Calacalí hacia centros urbanos. Hemos detectado tres fallas principales: vía deficiente, ambulancias mal equipadas y falta de coordinación con el ECU 911. Nuestro objetivo principal es optimizar la atención mediante el análisis de la percepción de los habitantes y pacientes. Queremos identificar sus necesidades reales para garantizar traslados que sean, por encima de todo, oportunos y seguros. El diseño del estudio es descriptivo con enfoque cuantitativo, utilizando como instrumento principal una encuesta validada y análisis estadístico de los resultados. Bien. Planteamiento y contextualización del problema. La parroquia de Calacalí se encuentra aproximadamente a 35,2 kilómetros de Quito. Aunque cuenta con puestos de auxilio, no dispone de ambulancias completamente equipadas ni de una central local de ECU 911. Eso dificulta la estabilización y traslado oportuno de pacientes críticos, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones y mortalidad. Además, se identificaron varias fallas importantes: problemas en la infraestructura vial, faltas de insumos médicos, personal limitado o con poca capacitación, ausencia de protocolos estandarizados para referencia y contrarreferencia de pacientes. Diversos estudios señalan que las demoras en los tiempos de respuesta y transporte en comunidades rurales pueden aumentar las complicaciones y la mortalidad. Por esta razón surge la necesidad de analizar la situación del traslado hospitalario en esta zona. En objetivo e hipótesis. El objetivo general de este estudio es analizar la percepción de los habitantes de Calacalí sobre la calidad del servicio de traslado prehospitalario con el fin de identificar sus necesidades y expectativas. En cuanto a la hipótesis nula plantea que la dotación de equipamiento especializado y la capacitación integral del personal garantizan un servicio oportuno y alta calidad en Calacalí, mientras que la hipótesis alternativa plantea que la dotación y capacitación del personal no garantiza completamente un servicio oportuno y de calidad en la zona rural de Calacalí. Ya. En cuanto a la metodología, se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional. La población estuvo conformada por 4.839 habitantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 351 participantes, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. Se utilizó un muestreo por conveniencia, priorizando personas con experiencia directa en emergencias. El instrumento fue una encuesta digital de preguntas cerradas, lo que permitió obtener datos estandarizados. Finalmente, la información fue procesada mediante Microsoft Forms para su organización y análisis. Ok. En marco teórico, primero está lo que es la fisiopatología. La hipoxia y la isquemia generan una respuesta metabólica con producción de ácido láctico, lo que afecta directamente el pronóstico del paciente. Por esta razón, la estabilización temprana durante el traslado es crítica. Segundo, los recursos y protocolos. La disponibilidad de monitores estandarizados con medicamentos junto con protocolos permite mejorar la seguridad del paciente y garantizar la continuidad de la atención. Como tercer punto, tenemos la percepción de los habitantes de Calacalí, que desde su perspectiva, la atención hospitalaria está estrechamente relacionada con el tiempo de respuesta de las ambulancias, el cual se considera como un factor crítico en situaciones de emergencia. Además, el tiempo de espera influye tanto en la percepción de calidad del servicio como en la confianza hacia el sistema de salud. En conjunto, estos elementos permiten entender la importancia de una atención hospitalaria oportuna y eficiente. Ahora, a continuación se incluyen los resultados tales como fueron recolectados, sin conclusiones finales. En este apartado se encuentra un total de encuestas procesadas de 347 a 351 según pregunta. Como en la pregunta número 1 tenemos: ¿en los últimos 2 años ha requerido usted o un familiar cercano un traslado en ambulancia desde Calacalí hacia un centro de salud o hospital?
Al consultar, la mayoría de los encuestados confirmó haber necesitado el servicio en los últimos 2 años. Esto nos indica que existe una alta demanda de traslados prehospitalarios en la parroquia. En la pregunta número 2, ¿considera que los paramédicos actuaron con la preparación adecuada para estabilizar al paciente? La mayoría considera que los paramédicos actuaron con una preparación adecuada, casi siempre. Si bien es una percepción positiva, el margen restante nos obliga a pensar en la necesidad de capacitación continua. En la tercera pregunta, la ambulancia contaba con el equipamiento necesario para atender la emergencia. La mayoría manifestó que faltaba algún elemento básico para la atención inicial. En la pregunta 4, ¿cómo considera la velocidad del traslado desde el sitio del evento hasta el centro de salud u hospital? La mayoría califica la velocidad como normal, pero podría ser más ágil. Esto refleja la inconformidad de la población respecto a los tiempos actuales de traslado. Ya. Como quinta pregunta es, ¿cuál fue la principal dificultad que afecta la eficiencia del traslado prehospitalario en la parroquia de Calacalí? La respuesta señalan factores como el tráfico, distancia y disponibilidad, esto siendo en su mayoría, y en una minoría serían lo que serían las ambulancias y coordinación del sistema. Como sexta pregunta tenemos que, desde que se realiza la llamada de auxilio, ¿qué tiempo aproximadamente trata de llegar la ambulancia o el vehículo de traslado? La mayoría indica que el tiempo de llegada está entre varios minutos, aunque se reportan demoras largas. Como séptima pregunta tenemos, ¿cómo califica el estado y el equipamiento de la unidad del vehículo que se utilizó? La mayoría de los informantes consideran que las unidades están en buen estado, aunque se menciona también que podría mejorar. En la octava pregunta, durante el traslado, ¿el personal a cargo te brindó información clara sobre el estado del paciente y el destino? La mayoría respondió que sí, lo cual refleja una buena comunicación, aunque todavía hay casos donde esto no ocurre. En la novena pregunta, al llegar al centro de salud del hospital, ¿consideras que hubo una coordinación adecuada entre el servicio de ambulancia y el personal médico receptor? La mayoría considera que hubo una buena coordinación, pero existe un porcentaje que señala fallas en este aspecto. La décima pregunta. En general, ¿cómo califica la eficiencia del servicio del traslado prehospitalario en Calacalí? La mayoría de los encuestados lo califica como eficiente, aunque hay opiniones que lo consideran regular o un poco eficiente. En su presupuesto y el financiamiento. En cuanto al presupuesto, el proyecto fue autofinanciado y este incluye insumos médicos, equipamientos para ambulancias, logística y difusión del estudio. Estos recursos son necesarios para garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto. Limitaciones y consideraciones éticas. Durante el desarrollo del estudio encontramos algunas limitaciones. Primero, el muestreo por conveniencia, que puede limitar la representatividad de toda la población. Segundo, algunas variaciones en el número de respuestas o encuestas, incompletas dentro de la plataforma. En cuanto a la ética, se respetó la confidencialidad de los participantes, se utilizó el consentimiento de cada uno y se aseguró el manejo seguro de los datos. En las recomendaciones, finalmente, con base en los resultados obtenidos, prometemos algunas recomendaciones. Primero, mejorar la dotación de los equipos, como monitores multiparamétricos, ventiladores portátiles, kit de medicamentos de emergencia. Segundo, fortalecer la capacitación continua del personal, especialmente en soporte vital avanzado y básico, simulaciones de traslado. Tercero, mejorar la comunicación en el sistema del ECU 911 mediante enlaces operativos o estaciones de comunicación. Y cuarto, implementar un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir tiempos de respuesta y resultados de los traslados. Muchas gracias.